¿no? Y como estaba comentando, chicos, se pone en duda de si realmente el hombre de Pacaycasa viene a ser el primer poblador del Perú por esta razón. Porque como se sabe, en estas cavernas, en estas cuevas, encontramos en la parte superior lo que son las estalagmitas. Y estas estalagmitas, por un movimiento sísmico, pudo provocar que se rompan estas puntitas y caigan al suelo. Y cuando los arqueólogos encontraron esas puntitas, creyeron que pueden, o sea, creen que pueden ser herramientas elaboradas por los primeros hombres, cuando en realidad pudo ser las estalagmitas. Entonces, en la actualidad, chicos, existe ese debate. En la actualidad existe ese interrogante, ¿ya? Obviamente que si tú revisas los libros de historia, todos los libros de historia te van a decir que Pacaycasa es el primer poblador, ¿no? Aunque chicos, hay libros muy antiguos, ya si tú lees un libro de hace 40 años, por ejemplo, en vez de Pacaycasa, te dicen Piquimachay, ¿no? Pero si tú lees un libro de unos 10, 15 años, Piquimachay cambió a ser Pacaycasa, ¿no? Y ahora, si tú lees artículos más actuales, ¿no? De hace un año, 3 años más o menos, ahora nos hablan que existe este debate con el tema de Pacaycasa, ¿no? Entonces, siempre es muy importante, chicos, que tengas cuidado con la fuente que tú utilizas para estudiar, ¿sí? Porque en el curso de historia, si tú lees un cuento que ya es muy antiguo, pues vas a tener que tener cierto cuidado porque pueden haber cosas que ya no se estén considerando, ¿no? Como te digo, en libros antiguos, en vez de Pacaycasa era Piquimachay, ¿no? Pero ahora ya no es Piquimachay, ahora es Pacaycasa. Pero ahora, en la actualidad existe debate sobre Pacaycasa. Si se demuestra al final que esas herramientas líticas, entre comillas, eran solo estalagmitas, pues dejaríamos de hablar de Pacaycasa prácticamente, ¿sí? Entonces, eso está en debate, ¿ya? Después de Pacaycasa, para mí lo más importante ahora que conozcan es Chivateros, que está en la zona de la costa, chicos, ¿ya? Chivateros pertenece a la zona de Lima, ¿sí? A la zona de Lima, al norte de Lima, para ser un poco más exactos, ¿ya? ¿Qué podemos encontrar en Chivateros? Aquí podemos encontrar herramientas mucho más trabajadas, ¿no? Aquí sí no hay ninguna duda que son herramientas realizadas por el hombre, ¿no? Porque uno se da cuenta por la manera en cómo está trabajado, ¿no? Y otro, no es que simplemente se haya encontrado una o tres o cinco herramientas líticas, se ha encontrado todo un taller lítico. Y si yo hablo de un taller lítico, significa que estamos hablando de una gran cantidad de herramientas líticas. Es como que en ese lugar era un taller en donde se elaboraban las herramientas líticas para que después los pobladores lo puedan utilizar en otros lados, ¿no? Entonces, esto es lo importante de Chivateros, ¿ya? Um, Le quiero pedir, por favor, a Fabricio Briones que lea todo lo de Chivateros, por favor. Gran cantidad de artefactos, no se han hallado restos humanos o de vivienda. Excelente, muy bien, ¿no? Cuando yo digo que se encontraron gran cantidad de artefactos, chicos, no es que se encontró un televisor, un refrigerador, ¿no? O sea, yo no me refiero a eso, ¿ya? Sino que me refiero a las herramientas líticas, obviamente, ¿no? Y algo muy importante de Chivateros y de Pacaycasa es que se han encontrado las herramientas líticas, más no se han encontrado los cuerpos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿sí? Solamente se encontraron herramientas líticas, más no se encontraron cuerpos todavía, ¿ya? Pero ¿cómo podemos hablar de la existencia del hombre en ese tiempo? Por las herramientas líticas, ¿no? Excelente, muy bien. No puede haber cuerpo, pero hay evidencias de su existencia. Pasamos ahora con lo siguiente, con Toquepala. Le pido por favor a Angeli que pueda leer por favor Toquepala. Allí se halla un conjunto de pinturas elaborados, técnica del chacú. Se encontraron además instrumentos de piedra y pieles. Excelente, muy bien. Vamos a tener lo que viene a ser Toquepala.
Toquepala se ubica en la zona de Moquegua, ¿sí? En el departamento de Moquegua, que está prácticamente al sur del Perú, ¿sí? Algo muy importante de Toquepala, y es por eso que le dejé esa tarea, ¿no? Es que vamos a encontrar lo que son las pinturas rupestres, ¿no? Estas pinturas que vemos en la imagen, por ejemplo, en Toquepala, y lo que ustedes han tenido que realizar como tarea, son las pinturas rupestres, ¿ya? Son pinturas, son dibujos que ellos realizaban en las paredes de las cuevas para representar escenas de cacería. Ellos creían que si yo soy el hombre primitivo, si yo dibujo a a ese mastodonte, ¿no? En mi cueva, y dibujo a mi gente, a mi banda, ¿no? Cazándolo, significa que esto al final va a suceder en la realidad, que vamos a terminar atrapando un mastodonte y así nos vamos a poder alimentar. Entonces, estos dibujos más que entretenimiento, ya más que, mira, vamos a dibujar algo en la pared, ¿no? O sea, más que ello, es como una tradición, como un culto para solicitar que se dé una buena cosecha, una buena cacería. ¿Ya, chicos? Ahora, hasta Profe, inclusive, dime, Piero. entonces Toquepala cuando hacían esa pintura rupestre era como su religión. Claro, mira, eso es algo muy interesante, Piero, ¿ah? Aquí nos podemos dar cuenta que el hombre comienza a tener un pensamiento mágico religioso, ¿ah? Algo que no podemos encontrar en Pacaicasa y en Chivateros. Ya el hombre comienza a tener pensamiento mágico religioso, o sea, creen en un cierto culto. Cuando comienzan a enterrar a sus muertos, ya, esto también forma parte de un pensamiento mágico religioso, sino ¿por qué razón o con qué motivo enterrarían a sus muertos entonces, no? Ellos comienzan a creer que hay una vida después de la muerte cuando entierran a sus muertos. Entonces, nos damos cuenta que aquí ya el hombre comienza a tener ese pensamiento mágico religioso, ¿no? Eso es un buen aporte, Piero, por tu parte. Tienes mucha razón. Ahora, en Toquepala vamos a observar que se da la técnica del chaco. O sea, ¿qué es la técnica del chaco? Una técnica de cacería que les estuve indicando en la clase anterior, que es rodear al animal, ¿no? Para poder atraparlo y después matarlo para su consumo, ¿no? Esa es la técnica del chaco. Algo más quería decirles, les quería comentar que hasta inclusive en estas pinturas rupestres se ha logrado evidenciar que los dibujos han presentado golpes. ¿Qué quiere decir? Es como que si yo de pronto en mi pared dibujo, pues, ¿no? A mi mastodonte, dibujo a mi gente atrapándole y todos hacemos un rito, ¿no? Hacemos un rito al dibujo, ¿no? Toda la gente comienza a hacer un rito, un culto al dibujo, ¿no? Pidiendo de que se dé esto en la vida real. Y se sabe que hay golpes, o sea, se evidencia que hay golpes en los dibujos. Podemos creer o imaginar que tal vez posiblemente estos primeros hombres también con sus herramientas comenzaban a golpear el dibujo, ¿no? Como dándole una mayor intensidad al culto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, podemos imaginar que lo han realizado por ello también, porque se han encontrado ciertos golpes en los dibujos también hecho por herramientas líticas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pequeña especulación, ¿no? Pero puede ser que se haya podido dar de esa manera también, ¿sí? Tercer punto, como dijo también su compañera, se encontraron instrumentos de piedra, herramientas líticas y pieles, ¿no? Y pieles. Algo, mira, con el tema de las pieles me parece algo muy interesante, ¿ya? Yo el día domingo estaba aburrido en realidad, ¿no? Estábamos en Semana Santa y la verdad que la programación en la televisión, en lo personal, para mí estaba bien aburrido, ¿no? Por el tema de que estaban las películas, son muy repetitivas, porque todas esas películas que están en la televisión yo ya lo vi cuando era niño, ¿no? Y verlo de nuevo, como que, no sé, no soy muy fanático, ¿ya? Entonces, estaba buscando, pues, ¿no? En televisión qué ver, y de pronto encontré en el canal de History Channel, por ejemplo, un programa que se llamaba Los animales que cambiaron la historia, ¿no? Y me pareció interesante el título, ¿no? Los animales que cambiaron la historia, ¿de qué tratará, no? Y prácticamente comenzaron a hablar del algodón, ¿no? De la seda, ¿no? Por ejemplo, el algodón se utiliza del pelaje de los animales, ¿no? De la lana de los animales, de la oveja, para ser más preciso, ¿no?
La seda, por ejemplo, se sale de los gusanos de seda. O sea, estas cositas que utilizamos para nuestra vestimenta es gracias a los animales, ¿no? Y comenzaron a hablar, ¿no?, del tema del uso de las pieles, ¿no?, de los hombres primitivos. Chicos, obviamente, ¿no?, el hombre primitivo utilizaba las pieles para abrigarse, para protegerse del frío. Pero es como que, miren, chicos, ustedes saben que la carne, si tú dejas un chancho muerto, ya, en el patio de tu casa, ¿qué pasa con ese chancho después de un mes? ¿Qué pasa con ese chancho después de un mes? Se Se descompone. desintegra. Claro, ¿no? Se ¿Se descompone, pudre? se pudre, comienza a apestar, ¿no? Entonces, igualito, chicos, ellos utilizaban la piel de esos animales y se los ponía como vestimenta, ¿no? Y yo me pregunto, ¿acaso esa piel no se pudre? ¿No comienza a apestar, a comenzar a aparecer parásitos? ¿Y qué es lo que pasa, chicos? Que ellos también en un principio se han percatado de eso, ¿ya? O sea, es como que mataron al animal, vamos a ponernos su piel, ¿no? Y se ponían la piel del animal como vestimenta. Pero al paso de los días se dan cuenta que la piel comienza a apestar. ¿Por qué? Porque se está pudriendo, ¿no? Entonces ellos descubrieron un elemento, ya, un elemento que les permitió que al momento de echarlo a la piel de los animales, esta piel no se pudra, ¿ya? Y sería muy interesante que ustedes lo puedan averiguar, así de curiosidad tal vez, cuál es ese elemento que utilizaban estos hombres primitivos para poder evitar la descomposición de las pieles y así utilizarlo como vestimentas sin ningún problema, ¿no? Sería muy interesante que lo puedan investigar. Eso yo ya lo mencioné con el grupo del Básico 3. Obviamente ellos sí les di directamente la respuesta, pero ustedes, ¿no?, que están ahí en ese proceso de aprendizaje y tienen que siempre aprender ya a investigar sobre la información, les dejo ese pequeño dato para que investiguen, ¿sí? No es tarea, obviamente. Quien quiere buscarlo, lo busca, ¿no? Pero bueno, terminamos con Toquepala. Pasamos con la Auricocha, chicos, que está en la zona de la costa. La Auricocha se encuentra precisamente, no, perdón, en la zona de la sierra. Se ubica en Huánuco, ¿sí? Es Huánuco, ¿ah? Hay ciertos estudiantes que cuando les digo, dime Huánuco, me dicen Huánuco, no sé por qué, ya. Es Huánuco. Aran Flores, ¿puedes leer por favor lo de la Auricocha? Sí, profesor. Se hallaron 11 esqueletos humanos. 5 de los esqueletos han sido objeto de inhumación. Algunos niños presentan mutilaciones, presentan deformaciones craneana artificial. Muy bien, excelente, ¿no? Excelente, muy bien. Fernanda hace rato está intentando ingresar a clase, pero creo que está presentando problemas con el internet y no lo puede hacer. A ver, acá hay un pequeño error. Se me escapó ese puntito. Ya está, ahora sí. Ya, muy bien. Algo muy importante, chicos. Ya hemos mencionado Pacaicasa, Chivateros y Toquepala, ¿no? Hemos indicado qué es lo que se ha encontrado en cada uno. Pero hay que recalcar, chicos, que en ninguno de los tres se ha encontrado un cuerpo humano. En ninguno de los tres se encontraron cuerpos. ¿En dónde vamos a iniciar a encontrar cuerpos? En la Auricocha, chicos. En la Auricocha vamos a encontrar los restos humanos más antiguos del Perú, ¿ya? El esqueleto más antiguo del Perú lo encontramos en la Auricocha. Y no es solamente un esqueleto, se encontraron 11 esqueletos humanos, ¿ya? 11 esqueletos humanos, los más antiguos del Perú, ¿sí? Pero hay un pequeño detalle. Estos esqueletos no están completos. A uno le falta el cráneo, a alguno le falta los huesos del brazo, a alguno le falta la columna. Está incompleto, ¿ya? Están incompletos, ¿ok? Ahora, nos dicen 5 de los esqueletos han sido objetos de inhumación. ¿Qué significa? Que aquí ya el hombre comienza a realizar los respectivos entierros, los respectivos rituales, ¿no?, de entierro. Aquí el hombre enterraba el cuerpo del acompañante que estaba con ellos en la banda, ¿no? Lo entierran, y no solamente no es que meten el cuerpo, hacen un hueco y lo tapan, ¿no?
sino que le agregan su vestimenta, le agregan comida en su tumba, ¿no? Por así decirlo. Le ponen pues algunas pertenencias, algunas armas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos pensar? Que estos hombres primitivos ya tenían la creencia de la vida después de la muerte, ¿no? Sino por qué razón iban a enterrar a este hombre con su comida, con su vestimenta, con sus herramientas líticas, si ya no lo va a necesitar porque está muerto. Pero ¿por qué sí le colocaron todo eso? Porque todavía existe la creencia en ese momento de que hay una vida después de la muerte. Una situación que ha persistido hasta la actualidad, porque en la actualidad todavía hay personas que siguen creyendo que hay una vida después de la muerte, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que aquí ya el hombre está cada vez más cimentando ese pensamiento mágico religioso, ¿ok? Un dato un poco interesante y del cual no tenemos explicación es que algunos de estos restos humanos eran de niños, ¿ya? Y estos niños presentaban mutilaciones. ¿Qué significa? Que faltaba un brazo, que faltaba una pierna, por ejemplo, faltaban las dos piernas. Ahora, profesor, ¿qué en ese tiempo mutilaban a los niños? No sabríamos decir en realidad. Puede ser que sea parte de un rito, aunque sería un poco escalofriante, la verdad, o también puede ser que estos guaqueros, estos saqueadores se hayan llevado ciertos huesos, ¿no? Puede ser también una explicación, o ciertas partes del cuerpo. Entonces, no hay una explicación exacta sobre eso, pero se toma en conocimiento de que hay cuerpos de niños que están presentando mutilaciones. Y ahora, el último punto es muy importante, chicos, ¿ah? Nosotros más adelante, dentro de 3 o 4 clases, vamos a llevar el tema de la cultura Paracas, ¿no? Después de Chavín vamos a realizar lo que es Paracas, ¿no? Y en la cultura Paracas, haciéndoles así mencionar un dato, sabemos que se divide, ¿no? En Paracas Cavernas y en Paracas Necrópolis, ¿no? En este tipo de caverna, en esta cultura de Paracas, perdón, vamos a encontrar lo que son las deformaciones craneanas, ¿sí? No sé si tal vez en el año pasado o en años anteriores les he mencionado que en Paracas se deformaban el cráneo, ¿no? Esto para poder distinguir las clases sociales, ¿no? Los que tenían el cráneo deformado son porque pertenecen a la alta sociedad, ¿no? Entonces, algunos decían ya que Paracas fue la primera civilización que realizaba deformaciones craneanas, pero se sabe que en realidad Paracas no fue la primera civilización, sino que fue la Oricocha, esta comunidad, los primeros en realizar deformaciones craneanas. ¿Y cómo se sabe? Porque se encontraron sus cráneos deformados, ¿sí? En estos 11 esqueletos que se han encontrado, ¿ok? Ahora, aquí hay algo muy interesante, ¿ah? Puede ser tal vez que en Toquepala o en Paiján o en Chivateros también hayan realizado deformaciones craneanas, pero como no se han encontrado los cuerpos, no lo podemos comprobar. Pero en cambio la Auricocha, como es el cuerpo más antiguo y hemos visto que hay la presencia de deformaciones craneanas, entonces decimos que la Auricocha fue la primera comunidad que se dedicaba a hacer este tipo de actos. Pero ahora yo lanzo la siguiente pregunta. Ok, en Paracas se deformaban la cabeza para distinguir las clases sociales, pero en la Oricocha no existía el tema de las clases sociales todavía. En el siguiente periodo aparecen las clases sociales, pero en la Oricocha aún no. Entonces, ¿por qué razón creen ustedes que se deformaban el cráneo? Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Si en ese tiempo no existía clases sociales, todavía todos éramos iguales. Nadie tenía más propiedades que otro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se deformaban el cráneo? A ver, una explicación, una respuesta por parte de ustedes. ¿Por qué creen, chicos? A ver, una respuesta. Ya, ok, ya. Sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero claro, ¿no? Es que hay que tomar en cuenta, chicos, que cada ritual tiene que tener un porqué, ¿no? O sea, ¿para qué hace este ritual? Ah, para tal cosa, ¿no? Ni modo que voy a hacer un ritual así de la nada, ¿no? Porque me da la gana, ¿no?
tiene que existir una explicación. Puede ser un ritual, pero sería la explicación en qué consiste ese ritual o para qué era el ritual, ¿no? Una especie de tortura, no sé. No se sabe, Profe, chicos, en ¿cuál realidad. era la pregunta? Ah, estaba indicando, ¿no? En Paracas se hacen las deformaciones craneanas, ¿por qué? Para distinguir las clases sociales, ¿no? Los de la clase alta se deformaban el cráneo y los de la clase baja no lo hacían, ¿no? Se distinguen así de esa manera. Pero en la Uricocha no existe todavía el tema de las clases sociales. Eso lo vamos a ver en posteriores temas, el nacimiento de las clases sociales. Entonces, si no existía clases sociales, ¿por qué creen entonces que se deformaban los cráneos? O sea, ¿para qué motivo? ¿Por qué razón se deformaban los cráneos, no? Eso era la pregunta que yo estaba planteando. Puede existir muchas respuestas, pueden existir muchas especulaciones. No hay nada claro todavía, ¿sí? Entonces, les dejo esa pregunta, ¿no? Puede ser que ahí se pongan a pensar, ¿por qué lo harían, no? ¿Por qué razón se deformará? Yo me recuerdo que una de estas cosas lo respondieron también en History Channel, ¿no? Eh, eh, me parece una respuesta un poco extraña, un poco ilógico, pero quién sabe, ¿no? Puede ser. Pero igual, yo les dejo a ustedes que lo investiguen, ¿ya? Muy bien. Por último, vamos a tener a Paiján, ¿no? Paiján se encuentra en la zona de la costa, se encuentra exactamente en el departamento de La Libertad, ¿no? Le quiero pedir, por favor, a Piero Cárdenas que lea, por favor, Paiján. Dieta en base a reptiles, aves, roedores, peces y caracoles marinos y terrestres, respeto por sus muertos. Ya, excelente, muy bien, ¿no? Aquí algo de lo más importante que podemos hablar de Paiján es sobre su alimentación, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de cuál era su base alimenticia de ellos? Porque se han encontrado restos de reptiles, de aves, roedores, peces, ¿no? Alrededor de sus cuerpos, ¿no? Porque en Paiján también vamos a encontrar cuerpos humanos, ¿ya? A diferencia de la Uricocha, que fueron 11, en Paiján se van a encontrar 2 cuerpos, ¿ya? En Paiján se va a encontrar 2 cuerpos, ¿ya? El de hombre y el de una mujer y el de un niño, ¿sí? Supuestamente se cree que puede ser mamá e hijo, ¿no? No se puede asegurar tampoco, pero se cree que puede ser mamá e hijo, ¿ya? Pero ¿cuál es lo importante de Paiján? Que estos cuerpos están completos, ¿sí? El esqueleto de la madre y el esqueleto del niño están completos, ¿sí? Eso es lo más importante de Paiján. Y ahora, si la Uricocha fue los esqueletos o el cuerpo humano, el resto humano más antiguo del Perú, Paiján, ¿qué vendría a ser? Ah, profesor, Paiján vendría a ser el segundo resto humano más antiguo del Perú. Bueno, sí, lo puedes decir de esa manera, ¿no? Pero también lo puedes decir que es el resto más antiguo de la costa, ¿no? Porque se ubica en la costa, ¿ya, chicos? Y a la Uricocha le puedes decir que es el resto humano más antiguo de la sierra, ¿ok? Muy bien. Tenía un gran respeto por sus muertos, obviamente esto sí es muy importante porque los enterraban con su vestimenta, los abrigaban, los adornaban, les daban sus alimentos, sus herramientas y todo, ¿no? Eso es lo que podemos hablar básicamente de Paiján, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, todo esto viene a ser sobre las comunidades más importantes del periodo lítico, ¿ya? Ahora, habiendo terminado lo que corresponde al periodo lítico, vamos a pasar rápidamente a lo que viene a ser el periodo arcaico inferior, ¿sí? El periodo arcaico inferior. En este momento yo les voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Dónde está? Básico 2, periodo arcaico, Acá está. Ya. A ver, les voy a compartir ya, chicos. Ya. Se logra observar, ¿no? Sí, ¿no? Periodo arcaico inferior. Sí, profesor. Sí, muy bien, excelente, chicos. Bien, vamos a conocer esta nueva etapa, chicos. Periodo lítico, ya hemos dicho, etapa de intenso frío, etapa de edad de hielo, ¿sí? El hombre es nómade, está viviendo de una cueva en otra, ¿no? Ahora, profesor, ¿y por qué el hombre es nómade? ¿Por qué no se establecía en un solo lugar?
¿Qué es lo que pasa, chicos? El hombre vivía en bandas, ¿no? O sea, el hombre es un ser social y vivía en bandas, ¿no? En grupo de 20 personas aproximadamente. Ellos vivían en una cueva, ¿ya? Ahora, ellos se van a dedicar a la cacería. Y cuando van a atrapar un animal, no es que el animal, chicos, se deje atrapar, ¿no? Ya mátenme, mátenme, aquí estoy, ¿no? Clávenme, clávenme. No, pues, o sea, el animal pues va a pretender sobrevivir, va a pretender escapar. Y al momento de escapar, pues estos pobladores van a perseguir al animal, ¿ya? Y obviamente que la cacería pues es un proceso largo, hay que tomarse su tiempo, ¿no? Y cuando logran capturar al animal, se dan con una sorpresa. Oye, ¿y nuestra cueva? ¿Dónde está nuestra cueva? No, está allá, no, o nuestra cueva está allá, dicen, ¿no? Entonces, para no estar ahí buscando nuevamente su cueva, se meten a una cueva que esté cerca y comienzan a vivir en ese lugar. Después, cuando se van a cazar a otro animal, pasa la misma situación. Entonces nos damos cuenta que a causa de la cacería, los hombres comenzaban a vivir de una cueva a otra, ¿sí? De una cueva a otra, ¿ya? Ahora, ustedes me preguntarán, pero profesor, ¿qué pasa si uno de estos hombres primitivos de pronto entra en una cueva, pero esta cueva ya es habitada por otro grupo? Pues o sea, había una pelea entre ambas bandas, ¿no? Y obviamente el más fuerte termina quedándose con la cueva y el que pierde termina retirándose y buscar otro lugar, ¿ya, chicos? Entonces podemos también explicar ese tipo de situaciones, ¿ok? Se dedica a la caza, ¿no? La cacería de animales, el periodo lítico, y a la recolección de frutas, ¿no? De cultivos que se encuentran ahí. Acá en el periodo arcaico inferior vamos a hablar de 6 cosas muy importantes. La primera de ellas es las características generales del periodo arcaico inferior. Vamos a hablar sobre los horticultores. Igualmente vamos a conocer las comunidades de la sierra, las comunidades de la costa. Vamos a indicar cuáles fueron los principales cultivos en ese periodo e indicar de manera rápida sobre el pastoreo, ¿ok? Características generales. Le quiero pedir, por favor, a Alexia que lea todos estos puntos que están aquí, por favor. Las condiciones climáticas se volvieron más calurosas. Se inician los cultivos utilizando plantas de fácil domesticación. Domesticación. La Ajá, sí. ocupación del asentamiento tuvo un periodo más prolongado y aparecieron los primeros aldeas, caza especializada. Ya, ok. Y la última, ¿no? La cerámica continuó La desconocida. cerámica no es conocida. Ajá, excelente. Muy bien. Ya, chicos, vamos a indicar punto por punto. En esta etapa del periodo arcaico inferior, el clima cambia, chicos. El clima cambia. Ya no es tan frío como solía ser en el periodo lítico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el clima cambia? O sea, se vuelve un poco más caluroso, ¿ya? Se comienza a derretir